A pesar de que en varios aspectos la industria cárnica parece atravesar un muy buen momento en nuestro país, hay 1 de cada 5 trabajadores de esa rama que están en seguro de paro. Y hay 800 que quedaron sin empleo en los frigoríficos vinculados a Conexión Ganadera. En otras palabras, la industria frigorífica tiene hoy más trabajadores en seguro de paro que en tiempos de la epidemia de la aftosa, aquella catástrofe de hace más de 20 años. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Carnes, en las primeras 7 semanas de 2025 se mataron 319.484 animales, 6% más que el año pasado a la misma altura. Hablaremos a continuación de la industria de la carne uruguaya. Vayamos al principio. Hernandarias. El hombre era un aventurero. Se encontró con un campo completamente vacío. Entonces, se le ocurrió una idea. Para 1680, ya había 5 millones de reses en estos campos. En 400 años, vimos nacer un país y una industria. Podemos decir con orgullo que Uruguay tiene una genética y una industria cárnica para jugar en primera división a nivel mundial. Es el producto o la cadena productiva y exportable más importante que tiene el país. Es también la actividad que se identifica más con nuestros rasgos culturales, porque se confunde con la propia identidad nacional. ¿Será por todo eso que se nos hincha el pecho de orgullo cuando nos damos cuenta de lo que tenemos? Nos une el orgullo de tener la mejor carne del mundo. La población de Casablanca tiene 460 personas y el frigorífico tiene 530 empleados en seguro de desempleo. Hoy en día estaríamos más del 80% de los trabajadores en el seguro de paro. Hoy en día somos 531 trabajadores y bueno, quedarían con 80 y van a andar alrededor de entre 400 y 450 que van a ir al seguro de paro. El frigorífico Carlos Isnec ha anunciado el cierre de su actividad de faena, lo que representa un impacto significativo en el sector cárnico y en la plantilla de trabajadores. El frigorífico Ovino Paso de los Toros, propiedad de Babidal Sociedad Anónima, cuyo principal accionista era Gustavo Basso, ha detenido sus actividades. La justicia uruguaya ha decretado el concurso de acreedores voluntarios para la empresa Sonicar Sociedad Anónima, propietaria del frigorífico Frigosalto, que cesó sus operaciones a finales de diciembre de 2024. 150 trabajadores del frigorífico Daimán Meat en Salto están en seguro de paro desde el cierre de la planta hace 4 meses. Arenga que le dedique un aplauso. Conversaremos a continuación con Martín Cardoso, que es presidente de la FOICA, Federación de Obreros de la Industria de Carnes y Afines, y con María José Rey, que es magíster en Historia Económica, cursando doctorado, es integrante del programa de Historia Económica y Social en la Facultad de Ciencias Sociales y autora de La reconfiguración de la industria frigorífica en Uruguay 1980-2015. Martín, María José, gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para empezar por estas cifras y por la repercusión en los trabajadores, ¿cuántos tiene la industria frigorífica en total? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras son? ¿Y cuántos están en el seguro de paro? Bueno, sobre esa pregunta nosotros somos aproximadamente unos 14.000 trabajadores de más de 35 frigoríficos, lo cual hoy hay 2.300 trabajadores aproximadamente, los cuales nosotros estamos en conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas plantas que están sin actividad, que nosotros nos enteramos que están sin actividad, ya sea por los datos de INAC o conversaciones, o se comunican con nosotros internamente por las redes porque no tienen organización sindical. Ejemplo, frigorífico de Mercedes,
100 trabajadores ahí, se sumarían 100 trabajadores más que están desde enero del 2024 sin actividad, que cuando no tiene organización sindical a nosotros se nos pierde más o menos la realidad de las trabajadoras y los trabajadores, pero sí estamos ascendiendo tal vez a 2.500 trabajadores en el seguro de paro. Están en conflicto, están en preconflicto, están manejando esta situación que se podría definir como crítica. ¿En qué situación está el gremio con respecto a esto en este momento? No, nosotros primero estamos en alerta, no solo por las situaciones actuales, que estamos hablando de 8 plantas cerradas con deudas millonarias, que podemos hablar dentro de esos 2.500 trabajadores, Lorciné y Rosario, de Capital Chino, sin actividad el 2023, 2 frigoríficos de Salto, uno sin actividad el 2024 de mayo, otro en diciembre del 2024 sin actividad, sumale Casablanca, sumale lo que es Paso de los Toros, frigorífico Florida sin actividad de diciembre del 2024. No, nosotros en esta situación particular, primero estamos en alerta y segundo, activamos los mecanismos de tratar que los trabajadores estén cubiertos por el subsidio de desempleo, cuestión que se nos está haciendo cuesta arriba. Vamos a seguir hablando sobre estas situaciones que pasan diversos frigoríficos, pero María José, ¿cómo te parece que podemos mapear lo que es la realidad de la industria frigorífica? Porque capaz que tenemos como una especie de idea arraigada, ¿no?, de que los industriales de la carne son todos poderosos, pero sin embargo hay firmas que tienen situaciones muy complejas, económicas muy complejas, y que terminan pasando estas cosas que estaba contando Martín. Sí, yo creo sí que a veces desde fuera, ¿no?, quienes no estamos en el sector tendemos un poco a simplificar la realidad y hacer, o sea, crear relatos o ideas, fijar ideas que en realidad por lo menos hay que matizarlas, ¿no? Y entonces pienso como la industria frigorífica, yo creo que arroja más luz mirarla como parte de una cadena que es compleja, que es la cadena cárnica, y no de forma aislada, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque si pensamos en los consumidores a los cuales destina sus productos, más del 70% son consumidores del exterior. Entonces es una industria mayoritariamente tomadora de precios. Y a la vez las condicionantes en esa comercialización también en gran medida vienen de reglas de afuera, reglas de juego dadas, y que son cambiantes. O sea, el mercado cárnico internacional es muy dinámico, ¿no? Lo estamos viendo como, por ejemplo, las medidas que está aplicando Estados Unidos con la suba de aranceles a muchos productos, entre ellos los agropecuarios. Entonces yo pienso, cualquiera que esté en el negocio cárnico hoy está mirando esos anuncios que hace Trump a diario con preocupación, o hasta especulación, diría yo, ¿no? Pues está esto de la amenaza de que a la carne uruguaya le suban los aranceles a Estados Unidos, pero también por otro lado la oportunidad que significa la represalia que ha tomado China en esto de subir los aranceles a los bienes agropecuarios estadounidenses. Esto pensando en los consumidores del sector. Si vamos a poner foco en los proveedores, o sea, el insumo central de la industria frigorífica es el ganado. Entonces, entender la operativa de los frigoríficos sin reparar en la dinámica ganadera es como bien difícil. Y bueno, yo advirtiendo que en realidad no hice un estudio de márgenes de rentabilidad de las empresas frigoríficas o de la estructura de costos. Sí sé que más del 80% de los costos totales de la empresa frigorífica lo representa el ganado. Entonces, eso uno podría inferir de que gran parte de la rentabilidad está determinada por la eficiencia en la gestión de la compra-venta de materia prima, ¿no? Y por otro lado de la ecuación, también una eficiencia al momento de estimar, proyectar precios a los que venden los productos, que como dije, no están enteramente controlados por la empresa frigorífica. Entonces eso plantea desafíos, ¿no? Cualquier empresa frigorífica con la gran heterogeneidad que hay es ante algún error de cálculo de compra de materia prima y vende el ganado más alto, o un imprevisto de algún mercado importador que hace la diferencia y vende a precios menores, pierde competitividad, ¿no? Y ahí, bueno, depende un poco de las características de las empresas. ¿Cómo sobrelleva? Para sostenerlo, ¿Qué tanta espalda? ¿Cómo sobrelleva estos riesgos? ¿Sí? Entonces, es un negocio que por lo menos es riesgoso, con márgenes de rentabilidad chicas. Esto sin tener números precisos. Bien, sobre esto, Martín, estaba dando el ángulo académico. ¿Cómo lo ven ustedes desde el gremio? Todo esto en cuanto a los márgenes de ganancia, a los riesgos, a la complejidad del negocio que mencionaba María José. Bueno, de nuestra perspectiva, obviamente, independientemente de nuestras facultades técnicas, porque hay una economista,
Por supuesto que las externalidades en la industria frigorífica, que bien lo dice María José, ¿no? Nosotros, al ser un tomador de precio de la industria, siempre que haya algún movimiento externo, va incidiendo en lo que es la competitividad y se está viendo en las empresas más de capital nacional. O las empresas de capital, las que van cerrando, son empresas que muchas veces están dedicadas al mercado interno, que es ínfimo. Nosotros vemos una serie de multifactores, ¿no? Yo, como comentaba fuera de cámara, soy un viejo joven en la industria, trabajo desde el 99 en un frigorífico, hace 25 años, y pasé todo lo que es capital nacional. Trabajo ahora en la empresa de capital de multinacional. ¿A qué edad arrancaste, me dio esa curiosidad? A los 18. Tengo 44. Y como es, y bueno, lo que vemos es que no pueden competir. La estacionalidad en la industria frigorífica se ha dado en el correr del tiempo. Las empresas, aunque están habilitadas la mayoría para todos los mercados, hay algunos mercados que han dejado como plan B o plan C. Antes, cuando se terminaba la cuota 481, había un plan B, que era trabajar para Israel, el kosher, ¿no? Perdón, ¿la cuota 481? La cuota 481 es una serie de cortes que entra a la Unión Europea sin arancel. Está Hilton y la cuota 481, la diferencia que unos son terminado a pasto y los otros pueden ser animales feedlot. Como cuando entró el mercado chino, lo que vemos nosotros en nuestra perspectiva, cuando ingresa el mercado chino en juego, en la industria frigorífica, que es un mercado que compra todo, y cuando digo todo, toda la clase de animales, todos los cortes, y lleva algo que ningún mercado lleva, que son los huesos, ¿no? ¿Qué hizo la industria frigorífica? Dejó esos nichos como plan B, plan C, y se enfocó en el mercado chino. Y cuando China te apaga la luz, hablando en la jerga nuestra de vestuario, y vos no tenés clientes, ya sea para la 481, para Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que ahora creo que el 40% ha aumentado la venta para los mercados del norte, Estados Unidos, Canadá, México. Si vos no tenés habilitaciones o no pasaste las auditorías correspondientes, te quedás sin plan B. Ya no haces kosher. El ovino lo dejaron de hacer muchas plantas, y acá hago autorreferencia. Frigorífico de Rasco tenía una modalidad mixta, que era vacuno y los sábados solamente ovino. Hacíamos 5.000 ovinos. Como ya no es rentable y tiene esa volatilidad, ¿no? La semana pasada valía $5.500 la tonelada de ovino y a la otra semana vale 3.000. ¿Qué hace la industria frigorífica? Esto lo dejamos de hacer. Y hay frigoríficos que pueden sostener esa zafra más larga, ¿no? Que pueden trabajar a pérdida. Y las plantas chicas que vienen haciendo la bicicleta, fíjate las plantas que han cerrado deuda de 10 millones, 25 millones, porque no tienen plan B. Y eso es lo que le ha pasado. Y no pueden competir con lo que ha sido el avance de las empresas multinacionales. Y en ese sentido, María José, ¿qué perspectiva tenés y cómo afecta este avance de las multinacionales en lo que es la industria frigorífica uruguaya? Claro, igual es un poco lo que decía Martín, en esto de que para las empresas chicas, sean extranjeras o nacionales, es un mayor desafío. Por ejemplo, sobrellevar estos periodos de precios del ganado al alza, o periodos en los que los precios internacionales están bajos. ¿Por qué? Porque en realidad por lo general tienen menor espalda financiera, y eso las diferencia de las grandes y sobre todo de las multinacionales. Hoy en Uruguay las empresas extranjeras que están son de origen brasileño en su mayoría. Digo de origen porque en realidad son empresas transnacionales, ya no son brasileñas. Están entre las grandes jugadoras globales, hablo de Minerva, de Marfrig, y son empresas que se han ido expandiendo a lo largo de los 20 años últimos, no más allá. Empresas que se expanden a nivel geográfico, entonces tienen filiales en todas partes del mundo. Y no solamente se expanden espacialmente, no geográficamente, sino también que diversifican rubros, porque están produciendo distintos tipos de carne, se han extendido a lo largo de la cadena, han saltado actividades que nada tienen que ver con la carne, ni con los alimentos siquiera, desde energía, maquinaria. Y a la vez tienen fuentes de financiamiento que provienen de grupos de inversión privados muy potentes, de fondos de pensión de algunos países que invierten en estos negocios, operan en bolsa. Entonces, claro, en la comparación
tenemos una heterogeneidad en la industria frigorífica empresarial en términos de competencia muy grande. Eso igual quiere decir que no hay lugar para el capital nacional, ¿no? Que cabría la pregunta. Bueno, no tan así, porque también hay empresas nacionales que les ha ido bien en este periodo, ¿no? Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en el frigorífico Pando, que adquirió el frigorífico San Jacinto el año pasado y duplicó su nivel de faena. ¿Y por qué? ¿Qué hicieron diferentes? ¿Tienen otro modelo de negocio, por ejemplo? También, bueno, esa es una pregunta que me he hecho, pero que no la he estudiado. O sea, yo no he estudiado el perfil de las empresas frigoríficas, sino que un poco es como que he visto el bosque y no los árboles, por así decirlo. Pero lo que se sabe de estas empresas, ¿no? Las Piedras, que también está entre las top 5, como Pando, son empresas familiares, no son virtuosas hace 5 años, sino que esto ha sido un resultado de un proceso paulatino y sostenido crecimiento. Han aumentado su cuota de mercado tanto en la exportación como en el mercado interno, y son estas empresas familiares que se dice, han sobrevivido varias generaciones, ¿no? Que es todo un reto para empresa familiar. Pero también están, por ejemplo, otras plantas medianas, ¿no? Como las Piedras y Pando, que también les va muy bien. Y ahí estoy pensando en Frigollí, en Durazno, en Las Moras, en Canelones, que también. Entonces, un poco rebobinando, pienso, en el sector es importante la escala, sí, sin duda, es importante la capacidad de financiamiento también, pero también hay cuestiones de gestión, o sea, como en cualquier actividad empresarial, que hacen diferencia. Entonces, no sé porque no he estudiado las industrias en particular, pero hay un tema de gestión. y un poquito también saliendo de la foto actual, también igual, y pensando un poco en lo que ha venido pasando en estos últimos 25 años, yo creo que igual cabe la pregunta sobre si estas empresas nacionales referentes, que es lo de las que hablamos, no han empezado a ser la excepción en un mundo en donde en realidad las protagonistas son las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estoy pensando, ya quitándome de foco de las empresas fuertes hoy nacionales, y pienso en aquellas que siendo fuertes y sólidas se vendieron, ¿no? Quizás ahí el ejemplo más claro es el frigorífico Tacuarembó, que en el 2006-2007 lo compró Marfrig, siendo un frigorífico sólido, rentable, también con una trayectoria familiar muy importante. Pero dieron con el número, dice. Bueno, sí, claro. Entonces, por ahí, no digo que el destino de la industria frigorífica vaya a ser extranjero o brasileño en este caso, sino que, describo la tendencia de lo que ha venido siendo, sin valoraciones, ¿no? Pero si fuera a poner valoración, yo creo que cualquiera que está en el sector hoy entiende que lo ideal sería una industria frigorífica donde tengan cabida las empresas medianas, como ahora las empresas grandes, y que haya espacio para el capital nacional. O sea, entiendo que es esa. Eso, perdóname, eso ahí solo se conseguiría a través de ciertas reglas marcadas por el Estado. Y el Estado es muy importante, pero por salirme de estos casos puntuales que mencioné y yendo un poco a mirar el conjunto de las empresas frigoríficas, nosotros tenemos una industria frigorífica que desde hace 25 años más o menos abarca 40-45 plantas frigoríficas habilitadas a nivel nacional. De esas 40-45, 13-14 plantas explican el 80% de la faena y el 80% de la exportación. Y eso no es hoy, sino que ha sido así durante estos 20 años. Las mismas plantas, ese núcleo duro, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Que esas plantas han sido adquiridas mayoritariamente por los extranjeros. Hoy tenemos de esas 14, 8 en manos de empresas brasileñas, 4 y 4, Minerva, Marfrig, y después estas otras nacionales que he venido mencionando. Y desde el punto de vista de los trabajadores, ¿cómo ha afectado esa extranjerización y esa concentración? Bueno, lo hablamos con María José. Nosotros, en nuestra perspectiva, a veces se habla de la soberanía nacional. Tenemos una discusión interna, ¿no? Dentro de la organización, que somos casi 30 sindicatos, donde hay en ese universo de gremios de capital nacional y capital brasileño. De mi posición, y lo defiendo porque tengo fundamentos para defenderlo, creemos que si de una perspectiva miramos, condiciones de trabajo, salarios, gestión del personal, condiciones de medio ambiente, etcétera, las multinacionales, por supuesto. ¿Son mejores? Sí, por supuesto. Las empresas de capital nacional tienen tendencia a la tercerización, a
al debilitamiento de la organización sindical. Los mayores problemas con los gremios, persecución, malos tratos, lo hemos tenido en empresas de capital nacional. ¿Hay buen vínculo entonces con los jefes de las multinacionales? Tienen otra gestión del personal. ¿Cuál es la parte negativa de las multinacionales, la cual nosotros denunciamos? Quien denuncia trabaja en las multinacionales. Es el uso y el abuso del subsidio de desempleo para llegar a objetivos que no puede llegar a través de la negociación colectiva. Te manda un año al seguro, como hizo en Frigorífico Canelones, rebaja salarial. Más cerca en el tiempo, Frigorífico BPU, 5 meses de seguro de paro, rebaja salarial, moneda de cambio. Pool de Cerro Largo, 100 trabajadores echados, seguro de paro, 100 trabajadores echados. Frigorífico Colonia de Malfrí, en 2 oportunidades, en el 2014 y en el 2018, rebaja salarial, casi año y medio en el seguro. Perdona, cuando decís moneda de cambio, rebaja salarial, ¿a qué te referís? Y te dejan el seguro, para entrar a trabajar tenés que firmar un convenio a la baja. Para volver. Para volver. Bueno, mira, volvés pero con menos sueldo del que tenías. Y hay gremios. Eso está en la legalidad. Y es una herramienta del Estado. El seguro de paro y la extensión está previsto en la ley. Pero nosotros entendemos que las empresas uso y abuso. Por eso estamos en esta situación ahora que este gobierno actual va a revisar caso a caso, porque entiende que hay empresas que hacen uso y abuso de una herramienta la cual pagamos todos. ¿Eso es lo que explica que haya 1 de cada 5 en seguro de paro? ¿Eso es lo que explica? ¿O eso es lo que más le explica? No, porque vos me preguntaste la diferencia entre el capital nacional y... Por eso, ahora voy a otra pregunta, porque hoy al principio decíamos, en la época de la aftosa no había tanta gente en seguro de paro en esta industria. Han tirado muchos elementos sobre la mesa. Entonces voy ahora a otra pregunta. ¿Qué crees que explica que haya 1 de cada 5 aproximadamente en seguro de paro? Para mí la industria está infravalorada. Yo escuchaba a Matos que dice que es de nuestro sector primario, que es el que mayor se exporta. No es real. La forestación está por arriba de la industria frigorífica. Esto da señales que ya no somos el sector o que somos el punta de lanza en la exportación, en la importancia. Sí tiene una importancia y connotaciones sociales, políticas, porque están dentro de nuestra rama de actividad y muchos sectores del poder, ¿no?, que son históricos, que tienen cuestiones transversales. Pero sí está infravalorada. Entendemos de nuestra perspectiva que tal vez para el volumen que se hace y la concentración que tienen las plantas grandes, no le da el volumen para que hay empresas que, si vos mirás 10 años para atrás, te puedo decir 10 años para atrás, 2014 al 2024, porque todavía no cerró el 2025, no sabemos cómo hacen 100 animales por mes. 200 animales por mes, 2.000 animales por año. Y más o menos para tener una empresa regular con una plantilla de 300 trabajadores como es Frigorífico Frigogí, Las Moras, y más o menos tenés que estar en las 100.000 cabezas. Para decir, trabajo 20 jornadas en el mes, 7 o 8 horas. Y frigoríficos que hacen 500 animales, me va a decir, no, es una planta chica. Está ok, pero 100 animales por mes, ¿qué haces? 10 animales por día, ¿se entiende? Y vos entras a revisar esas plantas, ¿no? Es decir, bueno, no quiero estigmatizar, pero tengo que dar nombre de planta para que haya, ¿no?, un fundamento de lo que digo. Yo mirá, frigorífico que está en Artigas, Cuarén, frigorífico Cuarén. El Ministerio de Energía, de Industria, vamos a decir, cuando te quitan impuestos lo exonera 300.000 unidades indexadas, ¿no? Me imagino que es un monto importante en el 2023. Hacen 1.500 animales por mes. ¿Se entiende? Es como el Estado te ayuda, pero ¿cuál es la devolución de las empresas? ¿No? Frigorífico Barroyal de Minas firma un comodato por 30 años. ¿Cuál es el aporte? Porque eso es políticas de Estado, ¿no? Exonerar son políticas de Estado. El frigorífico Frigocerro, también un frigorífico que tuvo la mayor denuncia de persecución sindical, también exonerado. Son empresas como que... El 2016. Son como empresas que está históricamente exonerada esa empresa por el gobierno departamental. Pongo ejemplos, ¿no? Como que el Estado aporta,
pero las empresas, no sé si es un tema de gestión, la verdad que no lo entendemos. Perspectivas, Martín, entonces, en referencia a lo que es este nuevo gobierno que acaba de comenzar, hablabas de que van a tener un diálogo. Y bueno, la perspectiva siempre es de esperanza. Cuando hay un gobierno progresista, siempre para el lado social es de esperanza, por supuesto. Obviamente que van a revisar lo que son los subsidios por el desempleo, que es lo que le llama la atención. Tenemos fácil 25 plantas con extensión de seguro, porque hay 5 que están en una situación ideal, más de 20 jornadas de trabajo, no hacen uso del seguro de paro. Después para abajo, todas hacemos extensión de seguro, no importa de gran porte ni plantas chicas. Lo que nos dice el gobierno, vamos a revisar caso a caso. Lo que también nos dice, no vamos a hacer una traba para los trabajadores, pero necesitan del otro lado que la empresa diga, porque el seguro de paro tiene 40 años, pero se generó para momentos coyunturales y para sostener la mano de obra, para que no haya fuga de mano de obra. Pero se ha desvirtuado un poco en la industria frigorífica. Está bien que lo revise. Y te lo está diciendo un representante de los trabajadores que trabaja en una planta que hace del 2016 que no puede generar el seguro legal, que viene prórroga tras prórroga tras prórroga. No es que estoy en una situación ideal y dice, bueno, para vos es fácil, Martín, porque vos no vas nunca al seguro. Yo trabajo en una planta que vamos todos los años al seguro, ya sea total o parcial. Pero nos parece bien que el gobierno revise caso a caso. Literalmente un minuto, literalmente, por favor, porque no era el tema central de hoy, pero no podemos dejar afuera. Conexión ganadera, ¿cómo creen que ha impactado? En un par de frases cada uno, María José. No, yo pensando un poco en la pregunta que le hacían a Martín del por qué estos 2.300 trabajadores en seguro de paro, yo pienso así, quizás ahí también, y ahí estoy siendo atrevida porque no es mi tema de estudio, pero son como causas distintas, ¿no? Una son las empresas frigoríficas que se vieron afectadas por conexión ganadera directa o indirectamente, ¿no? Porque eran empresas que tenían conexión directa con los dueños de conexión ganadera, o porque remitían ganado, conexión ganadera a esas empresas y se vieron de la noche a la mañana sin ganado, o porque tenían deuda con conexión ganadera, y ahí hacen un número. Y después también en esos 2.300, bueno, ahora quizás ya no, pero estaba todo este tema de BPU y los 800 trabajadores en seguro de paro, que no es menor. Y que esa explicación es por otro lado y va de la mano de la concentración que yo hablaba antes, ¿no? Porque Minerva, ¿por qué hace esto que Martín describía de, bueno, las plantas y porque en realidad tiene 4 plantas de faena con capacidad ociosa, entonces se puede permitir parar una mientras negocia con esos trabajadores y aumentar el volumen de producción en las otras 3. Para Minerva no le cambia nada, el volumen de producción es el mismo, pero negocia con los trabajadores que sí están en una situación más vulnerable, condiciones laborales, ¿no? Alineación de salario y vuelta. Y eso es producto de la concentración, digo, más que nada. Si no tuviera ese recurso, no. Nos tenemos que ir. Una frase, Martín. Bueno, sobre conexión ganadera, pasa lo que se está dando. Aquellas, como el ganado en muchas ocasiones se da a pagar, ¿no? Esos contratos que hacen a 90 días, el productor, esto quiebra la confianza del productor, y aquellas empresas que vienen con una situación de salud financiera negativa, no le van a dar ganado a pagar. ¿Y cuál va a ser sin materia prima? Cerrar. En Salto hay una que cerró, no nos dicen directamente que es un tema de conexión ganadera, pero es una empresa Somicar, $10 millones debe, y los productores dijeron, no te damos más ganados. Martín Cardoso, María José Rey, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nos reencontramos en cualquier momento.